Gloria al Señor, hermanos, muy buenos días, tenga cada uno de ustedes. Para mí es grato, hermanos, saber que ustedes tienen interés por las palabras del Señor. Para mí es grato, hermanos, saber también, hermanos, que la familia se junta para tener comunión, para tener un momento de reflexión con la palabra del Señor. Hemos regresado, hermanos, a los inicios de la iglesia primitiva, donde la palabra del Señor se daba en las casas mismas y donde la familia se juntaba, se reunía para escuchar un poquito más acerca del conocimiento de nuestro Dios. Amén. Bueno, hemos estado estudiando, ya esta es la cuarta ocasión en que estudiamos acerca de la conciencia. Gloria al Señor, y creo que todavía falta y otra parte más. Pero hermanos, este es un tema pocas veces estudiado, pocas veces visto, y yo tenía en varias ocasiones deseos de darlo, sin embargo, no había habido la oportunidad. Pero Dios hoy me ha dado oportunidad de hablar un poquito más y de reflexionar acerca de lo que Dios tiene para nosotros, acerca de su palabra, de lo que es la conciencia. Gloria al Señor, así que sin más ni más, voy a continuar lo que hemos estado haciendo, voy a retomar un poquito lo que he estado hablando acerca de la conciencia y voy a avanzar un poquito más. Amén. Bueno, habíamos visto que muchas veces en la palabra del Señor la conciencia lo usa en dos términos. La palabra como conciencia en sí mismo, la palabra como conciencia y la parte también como corazón o conciencia. Así que cuando hablamos de la conciencia, la escritura se refiere más bien al área intelectual, al área mental, ¿sí? De lo que dice, ¿no? Es decir, hermanos, se está refiriendo, sí, al conocimiento que nosotros tenemos acerca de Dios y principios que han sido establecidos por Dios dentro de nosotros. Y cuando hablamos de hermanos del corazón, se está refiriendo también a nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos, gloria al Señor, pero todo esto con un enfoque más espiritual, más sensible. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, habíamos dicho también que Dios, hermanos, había establecido en cada uno de nosotros ciertos principios morales, independientemente del lugar que nosotros hayamos nacido, del color de la piel, de nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestro lugar de nacimiento y todo eso. Así que hay principios, hermanos, ineludibles que Dios puso dentro de nosotros. Principios del bien, ¿sí? Hay una conciencia, eso le llamamos conciencia. Es decir, son principios a priori. Ustedes saben, hermanos, que para formar el conocimiento se forma bajo tres características. Hay un conocimiento a priori, es decir, antes de la experiencia. Esto es el conocimiento de Dios, el conocimiento del alma, el conocimiento de la existencia, ¿sí? A uno no le tienen que decir que está existiendo, sino que uno ya lo siente y lo experimenta consigo mismo. Así que es un conocimiento, hermanos, que no está basado en experiencia, sino que uno mismo ya lo trae internamente. Pero también hay un conocimiento que se adquiere precisamente en la experiencia. En experiencia, por ejemplo, cuando uno ve, hermanos, el campo, ve las plantas, los árboles, ese es un conocimiento, hermanos, que uno aprende. Eso es el conocimiento a posteriori, es decir, después de la experiencia. Y cuando hablamos de a priori, es antes de la experiencia. Y hay un conocimiento también que se forma en base a esas dos experiencias, entre el conocimiento a priori y a posteriori, hermanos, que es la combinación de ambas cosas, entonces formamos. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la conciencia, podemos ver, hermanos, que la conciencia, hermanos, está dada antes de la experiencia. Nosotros cuando nacimos a esta tierra, cuando venimos a esta tierra, ya venimos con esos principios que Dios puso dentro de nosotros y solamente es cuestión de que nosotros los desarrollemos. Así que gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha dado este conocimiento, ¿sí? Así que la conciencia es una parte de nuestra alma, es una facultad, hermanos, es lo que nos permite ver nuestra parte interna, ¿sí? Y esto es lo que nos va a permitir discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Posteriormente, si ustedes se dan cuenta, los papás, cuando están educando a sus hijos, le dicen, hijo, esto está bien y esto está mal. Entonces, los hijos van aprendiendo en base al conocimiento que su mamá les otorga.
Pero hay conocimientos, hermanos, en que independientemente de que los papás se lo enseñen o no, los hijos lo van aprendiendo. Gloria al Señor. Así que la conciencia, hermanos, es como el sistema de alerta. Es como un sensor del carro, es como les había dicho, ¿no? En el tablero del carro hay muchos relojes y cosas así, hermanos. Entonces, por ejemplo, cuando se está acabando la gasolina, un foquito se prende. Se prende anunciando que ya no hay gasolina, que el tanque se está vaciando. Entonces, así también cuando el carro está caliente, hay una aguja, hermanos, que se va subiendo, hermanos, y te avisa hasta llegar a una parte roja donde dice que el carro está muy, muy caliente. Así son los sensores. Igualmente podemos decir cuando una puerta del carro está abierta, ¿sí? Se prende una luz. Entonces, en este sentido, hermanos, podemos decir que la conciencia tiene, sí, es como el sensor que Dios puso dentro de nosotros, que nos va a permitir saber, hermanos, cuando estamos haciendo cosas buenas o cosas malas. Así que aunque tú estés solo, hermanos, si tú estás a punto de cometer un acto ilícito, un robo, un asalto, algo así, eso, hermano, la conciencia te va a decir que eso no es lo correcto. Entonces podemos pensar, hermanos, que cuando hacemos algo correcto, hermanos, nuestra conciencia manda como una señal de un bienestar y de un alivio. Por ejemplo, cuando vamos a ver a los tíos, a la familia, a la mamá, hermanos, sabemos que eso es agradable, no solamente para la persona, sino para toda la familia. Pero también, hermanos, cuando nosotros no hacemos lo correcto, sino lo contrario, ¿sí? Hermanos, entonces cuando hacemos algo malo, entonces va a haber una situación de culpabilidad y de pena dentro de nosotros. ¿Quién dijo eso, hermanos? Bueno, nadie nos dijo, sino que esto es lo que está haciendo nuestra conciencia. Nuestra conciencia va a aplaudir los actos buenos, ¿sí? Sí, vamos a tener alivio y bienestar, pero también cuando hacemos algo mal, hermanos, vamos a sentir cierta pena y culpabilidad. Entonces, esto es lo que va a hacer nuestra conciencia. Así que la conciencia es un sistema de alerta, es algo que está integrado dentro de nosotros, ¿sí? Y esto va a reflejar lo que le agrada y lo que desagrada a Dios. Así que todos, hermanos, tenemos una conciencia. Gloria al Señor. Amén. Ahora, también habíamos comentado que, hermanos, que la conciencia puede ser guiada por tres personas. Puede ser guiada, hermanos, por Dios, hermanos, que es una conciencia limpia, es una conciencia saludable, ¿sí? Porque hacemos lo que Dios dictamina, y eso es muy bueno, es muy halagador. Pero también, hermanos, nuestra conciencia puede ser manejada por el diablo. Por el diablo, sí, definitivamente es cuando perdemos toda sensibilidad de hacer las cosas que agradan a Dios. Y bueno, hacemos cosas que desagradan a Dios, hermanos, y a cambio agradan al diablo. Hermanos, como pues las situaciones de pensar mal, de buscar el mal al prójimo, de un robo, un asalto, una violación que uno puede hacer. Bueno, eso agrada al diablo, pero desagrada a Dios. Entonces nuestra conciencia, cuando nosotros, hermanos, hacemos muchas cosas de orden del pecado, lo que vamos a llamar eso es que la conciencia se va a cauterizar. Y cauterizar es como ponerla insensible, pierde su sensibilidad, su relación y su comunión con Dios. En cambio, hermanos, también nuestra conciencia, ¿sí? No solamente puede ser manejada por Dios, sino por el diablo también, pero también puede ser manejada por nosotros. Gloria al Señor. Y es cuando nosotros adquirimos una serie de valores, imprimimos en nuestra conciencia lo que nosotros queremos hacer. Es decir, hermanos, la conciencia se ve altamente afectada por nuestros pensamientos y por nuestras emociones. Gloria al Señor. Por ejemplo, hermanos, hoy nuestra sociedad, por ejemplo, está demandando que las parejas del mismo sexo pueden casarse. Y bueno, eso es antibíblico, eso es antidios. Hermanos, está rompiendo principios. Pero hoy, hermanos, lo que ha habido es que nuestra conciencia se ha cauterizado. Y nosotros, dice Pablo, que a lo bueno llamamos malo y a lo malo decimos bueno. Hoy también se ha dicho, hermanos, que las parejas del mismo sexo pueden contraer, hermanos, un hijo o tener un hijo, ¿sí? Adoptar un hijo. Dice es que es un derecho. Ellos argumentan que es un derecho de los padres a tener una adopción, pero no, hermanos, eso no es un derecho. Dice la Escritura que deben de procrear,
¿sí? De hombre y mujer, ¿sí? Además, si hablamos de derechos, el derecho le corresponde a los hijos de tener padres, no los padres a tener hijos, y así sucesivamente, pero si ustedes se dan cuenta que la conciencia también es manejada por los hombres. Así que la conciencia, observen, es manejada por el diablo, ¿sí? ¿Sí? Que es para atender situaciones de pecado y de maldad, pero entonces eso es una conciencia cauterizada. Pero también hay una conciencia, hermanos, que es gobernada y dirigida por Dios, y eso es una conciencia correcta, es una sana conciencia, ¿sí? Y también la conciencia es manejada, hermanos, por los hombres. Esto es, hermanos, que a lo bueno decimos malo y a lo malo decimos bueno. Gloria al Señor, habíamos mencionado todas estas situaciones, ¿no? Gloria a nuestro Dios. Ahora, he estado yo pensando, hermanos, toda esta semana he estado pensando, ¿qué más podemos encontrar acerca de la conciencia? Estuve yo reflexionando en la semana y vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de lo que tenemos la capacidad de la conciencia. En Génesis capítulo 3 vamos a poner el ejemplo de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 7 al 10. Observen, hermanos, están nuestros primeros padres. Dios los había dotado de una capacidad, hermanos. Ellos todo el tiempo habían tenido una comunión estrecha con Dios. Dice la Escritura que cuando Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, dice la Escritura que Dios solía platicar con ellos. Ellos estaban, hermanos, había una relación muy cercana entre Dios con nuestros primeros padres. Dice que todos los días ellos platicaban con Dios y había una identificación plena. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando Eva tomó el fruto del árbol prohibido? A propósito, muchos han dicho que era una manzana, pero la Escritura nunca ha mencionado que es una manzana. Lo que se puede pensar, hermanos, ahí que era precisamente el árbol que Eva tomó, el fruto que ella tomó, puede haber sido que era una parte de higuera o una higuera o unos higos. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí dice que se hicieron delantales y se cubrieron, hermanos, el cuerpo con hojas de higo, con hojas de una higuera. Así que era posible, hermanos. Bueno, yo no puedo ser dogmático que así haya sido, pero es una sospecha que uno puede tener. Así que en ningún momento aparece que había una manzana, ni se menciona ahí, hermanos, pero sí se menciona una higuera, que había una higuera, así que vamos a considerar que pudo haber sido una higuera. Entonces, cuando Eva tomó del árbol ese fruto, se lo dio a comer a Adán. Y lo que podemos ver, hermanos, que Adán lo comió. ¿Por qué? Porque lo amaba a Eva. Pero a partir de que ella y él comió ese fruto, dicen la Escritura, y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, aquí está, hermanos, hojas de higuera, y se hicieron delantales. Observen, hermanos, bueno, era extrañarse verse desnudos. Ellos habían crecido, ellos habían estado siempre desnudos. ¿Y por qué hoy se dice que están desnudos? Bueno, para ellos no era vergüenza. Los animales están desnudos también, hermanos. Ellos no usan ropa para cubrir su desnudez. ¿Sí? A diferencia de los humanos, los animales no tienen conciencia. Pero aquí, hermanos, la conciencia, vemos el fluir de la conciencia, que la conciencia los delató, que estaban desnudos. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Observen, hermanos, bueno, anteriormente dice la Escritura que todos los días Dios solía platicar con Adán y Eva. Pero ahora, hermanos, después de que ellos habían tomado el fruto, ¿qué es lo que pasó? Es que hubo un cambio dentro de ellos en sus vidas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Es que Adán y Eva se vieron primeramente desnudos, evidenciando el pecado, la vergüenza. ¿Sí? Y por el otro lado, dice, hermanos, que se escondieron de la presencia de Dios. Porque, hermanos, ahí podemos ver, la conciencia les había acusado. La conciencia les había dicho que lo que ellos habían hecho no era lo correcto. Ellos habían traspasado la orden de Dios. Adán y Eva, ellos habían roto, hermanos, la norma que yo les había dicho. Dicen, no comeréis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos desobedecieron. Entonces, al desobedecer, hermanos, cuando Dios sale a buscarlos, ellos se esconden y además están desnudos.
Entonces, hermanos, ¿qué es lo que había pasado en el corazón de ellos? Hermano, la conciencia, hermanos, les había redarguido que habían obrado mal. Y dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es muy representativo esta expresión, hermanos. Se puede dar muchas interpretaciones. Dice que ellos estaban escondidos y Dios salió a buscarlos. Adán, Eva, ¿dónde están? Pero ellos no estaban, se escondieron. Entonces Dios dijo, ¿dónde estás tú? Como diciéndole, esa pregunta, hermanos, va más allá de la mera expresión. Dice, ¿dónde estás tú? Es decir, ¿qué han hecho? Y desobedecieron comieron del árbol que yo les mandé, no comieron. Entonces, y respondí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El tener miedo, hermanos, evidencia, hermanos, una situación en la conciencia. Evidencia el pecado que ellos habían hecho. Evidencia, hermanos, que ellos habían alejado de Dios. Hermanos, ¿quién les dijo eso? ¿Quién les delató que ellos le habían fallado a Dios? Nadie, más que la conciencia. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué va a ser el pecado? Perdón, la conciencia. Que la conciencia va a evidenciar el pecado. Lo va a poner, hermanos, a flote. La conciencia va a dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Observen, hermanos, que cada vez nuestros primeros padres van cayendo, va viendo de un lugar más y peor, y entonces dice, y díjole Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y Dios les va a delatar su pecado. Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses. Y aquí vemos entonces, hermanos, que ¿qué es lo que está haciendo la conciencia? Está delatando la falla que nuestros padres habían tenido, hermanos, frente a él. Habían evidenciado, hermanos, la conciencia va a evidenciar nuestras faltas, nuestros pecados. Por ejemplo, si una persona, eso lo vamos a ver de una forma tan sencilla, un niño, hermanos, que está tomando un dulce y que su mamá le dijo que no lo tomara, ¿sí? Cuando un niño lo toma y es descubierto por la mamá, ¿qué es lo que hace el niño? Esconde la mano, ¿sí? O tira el papel para no ser visto. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? ¿Sí? Que ellos saben que hicieron mal. Ellos saben que han obrado incorrectamente. Recordemos que nuestra conciencia va a ser, por una parte, nuestra acusadora, pero también, hermanos, a través de la conciencia nos vamos a sentir bienestar, hermanos, y alivio cuando hacemos las cosas de Dios. Y cuando hacemos lo contrario a Dios, entonces hay un malestar, hay una pena, hay una culpabilidad dentro de nosotros. Así que vemos que la conciencia va a evidenciar el pecado. Una cita más en Salmos, capítulo 44, 15. Dice, cada día mi vergüenza está delante de mí y cúbreme la confusión de mi rostro. Eso es nuestra condición en el alma, hermanos. Pero dice también la Escritura que si nosotros entregamos nuestras culpas y nuestros pecados a Dios, vamos a tener, hermanos, una relación cercana con Él. Vamos a tener libertad para llegarnos a Él. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Caín mató a su hermano, igualmente se escondió. Y todavía Dios lo va a buscar a Caín. ¿Y qué le dice? Bueno, dice Dios, sí, ¿dónde está tu hermano? Y observen la forma tan soez, tan vulgar, tan ofensiva, cómo le contesta Caín a Dios. ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Cuando Dios le pregunta a Caín, le estaba dando la oportunidad a la restauración. Pero él todavía insolentemente le dice, ¿acaso soy guardia de mi hermano? Hermanos, Caín va cayendo cada vez más y más y más. Entonces vemos, hermanos, que precisamente aquí dice el salmista, cada día mi vergüenza está delante de mí. Es decir, hermanos, nuestras culpas, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, hermanos, están evidenciadas por Dios. Dios conoce nuestra condición, pero hermanos, Dios quiere que nosotros nos acerquemos, nos alleguemos a Él. Amén. Dice, y cúbreme la confusión de mi rostro.
¿Qué vemos entonces? Bueno, hermanos, uno se siente culpable, la conciencia nos ha acusado, pero hermanos, tenemos aceptación cuando nosotros entregamos nuestras cargas a Dios. Vamos a ver el caso de Esdras. Esdras, hermanos, y la nación de Israel. Esdras capítulo 9, versículo 6. ¿Qué vemos? Bueno, aquí vemos, hermanos, que la nación de Israel se había entregado y se había mezclado con todos los pueblos. Cuando ellos llegaron, cuando Israel llegó a Canaán, Dios le había dicho a Israel, no se mezclen con los pueblos de la región, sino que ustedes consérvense en una sola estirpe. Es decir, yo les había dicho que no se mezclan ni con los fereceos, ni con los cananeos, ni con los jebuseos, ni con nada de esos pueblos. Eran seis o siete pueblos. Y lo que hicieron ellos es que cuando llegaron, sus mujeres de ellos se dieron a los hombres de ellos. Y los hombres de la nación de Israel se dieron a las mujeres. De tal manera que hubo una mezcla de razas. Entonces, yo les había dicho que no se mezclaran. Esdras, hermanos, se va a disculpar ante Dios y dijo, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Cuál era el delito de los de Israel? Que se habían mezclado con otras naciones paganas. Y lo que sucedió es que los dioses de los paganos, ellos, los judíos, le rindieron culto y adoración. Y eso les agradó a Dios. ¿Qué fue lo que los acusó? La misma conciencia. Esdras está diciendo, Dios mío, hemos hecho esto. Entregamos nuestros pecados. Ahora él estaba pidiendo un acercamiento a Dios. Estaba pidiendo una restauración a sí mismos. Amén. Bueno, entonces, vemos, hermanos, con esos tres ejemplos, que precisamente nuestra conciencia va a evidenciar nuestros pecados. Nos va a acusar. Va a decir lo que hemos hecho de malo. Pero también, hermanos, vamos a ver ahora algo más. En 1 de Pedro, capítulo 3, 16. 3, 16. Gloria al Señor. Dice la Escritura que hay una buena conciencia también. Teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. Cuando el apóstol Pablo habla de buena conciencia, está diciendo, hermanos, que es nuestra conciencia que está en relación y en armonía con la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Dios agrada, cuando nosotros tenemos comunión con Dios, somos aceptos delante de Él. Cuando nuestros pensamientos y nuestras emociones y nuestra voluntad hacen lo correcto, entonces eso agrada a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, tener buena conciencia. Un versículo antes dice, sino santificar al Señor, Dios de vuestros corazones, y estar siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Entonces, ¿cuándo vamos a tener buena conciencia, hermanos? Cuando estamos en relación con la voluntad de Dios. Amén. Cuando hacemos lo que Dios manda, entonces, hermanos, nuestra relación tiene más una correcta orden con Dios. Ahora, ¿qué es lo que alimenta nuestra buena conciencia? La palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, hermanos, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos tener una buena conciencia? Primeramente, hermanos, llenarnos de la palabra del Señor. Cuando mira, lo que tú lees en tu vida, lo que tú, hermanos, metes a tu cabeza, es lo que tú vas a dar de ti mismo. Si tú metes, hermanos, situaciones de malas palabras de tus compañeros, tú eres impactado en un mundo que nos rodea, eres impactado por lo que lees, por lo que ves, por lo que escuchas. Y todo eso entra a nuestra mente. Y luego nuestra mente refleja todo lo que hemos vivido. Pero entonces, si nosotros, hermanos, en lugar de todo eso lo metemos con las cosas del Señor, cuando todas esas cosas, hermanos, están impactando cuando nosotros ahora tenemos una buena, correcta relación con Dios, esa relación, ese llenarnos de Dios,
es lo que vamos a reflejar después. Entonces, según lo que tú metas, lo que tú alimentes en tu alma, es lo que vas a reflejar después. Entonces, si nosotros nos llenamos de la palabra del Señor, meditamos en sus preceptos, hermanos, todo eso va a ser un reflejo de lo que nos hagamos. Vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 23. Capítulo 23, versículo 1. Dice, entonces Pablo, poniendo los ojos en el concilio, dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he conversado delante de Dios hasta el día de hoy. Observen, hermanos, que realmente los que acusaban al apóstol Pablo, hermanos, no sabían de qué le acusaban a Pablo, porque decían que él había pervertido, hermanos, la palabra de Dios, que él estaba oponiéndose a la ley de Dios, cuando él dice, yo de buena conciencia. Es decir, decía Pablo, yo he hablado acerca de Dios, ¿sí? Lo que sucede es que los escribas y fariseos estaban celosos, hermanos, de la actitud del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué era lo que estaba? Dice que con buena conciencia. Pablo no tenía temor cuando estaba siendo juzgado, porque él sabía que había obrado con limpia conciencia, con buena intención. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a ministrar una buena conciencia? Va a ministrar la paz. Como dice el refrán, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué? Porque uno tiene buena conciencia, tiene la paz en la ley. Muchas veces, hermanos, ha habido muchos acusadores, hermanos, para hacer caer a alguien. Pero, hermanos, el veredicto final es que la persona a la cual se le había acusado, hermanos, es declarada inocente. ¿Por qué? Porque cuando uno actúa para bien, hermanos, no hay, hermanos, argumentos que contradigan su testimonio, su misma vida. Por eso, hermanos, quien actúa con buena conciencia siempre va a recibir paz. Paz, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, vamos nosotros ahora a capítulo 24, versículo 16. Dice, y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Conciencia sin remordimiento. Es lo que ministra, hermanos, la conciencia, la buena conciencia. No tener, hermanos, amarguras, no tener temores, no tener situaciones de espanto nocturno. ¿Por qué? Porque uno ha actuado bien. Tiene paz consigo mismo y paz con el mundo exterior. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, mas con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Ahora, habíamos dicho que la buena conciencia no da temor, ministra paz. Ahora, ¿qué más dice de la buena conciencia? Que la buena conciencia, hermanos, nos va a permitir que tengamos buena conducta. Buena conducta. No hay nadie que nos esté persiguiendo por habernos portado bien, ¿verdad? Podemos andar en las plazas, podemos andar en toda la ciudad sabiendo que no hemos hecho alguna falla, que no le hemos faltado a nadie. Gloria al Señor. Así que gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque Dios nos ha permitido que nosotros nos movamos y caminemos con buena conciencia. Hermanos, cuando Jesucristo fue crucificado, no tenía temor. Hermanos, ¿por qué? Porque Él había hecho lo correcto. Gloria a nuestro Señor. Aquí con Pablo, vamos a leer. Pablo primero había dicho, se me olvidó un concepto. Primera de Pedro, capítulo 3, 16. Observen lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conversación en Cristo. ¿Qué vemos, hermanos? También estaba pensando aquí. Estudien bien el versículo. Hermanos, nos hace ver que nuestra buena conciencia está fundamentada en Jesucristo. Dice, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean confundidos los que blasfeman vuestra buena conciencia en Cristo. Es decir, hermanos, que una buena conciencia está fundamentada en lo que creemos de Jesucristo. Eso es la garantía, hermanos, de lo que nos está dando
Cristo Jesús. Amén. Tenemos buena conciencia, tenemos buena relación, tenemos buena comunión, hermanos, con la sociedad, porque Cristo está dentro de nosotros. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra vida. Amén. Pero sin embargo, a pesar de que tenemos buena conciencia, no olvidemos que la conciencia, hermanos, se puede contaminar. Otra vez, la conciencia se puede contaminar. Vamos a leerlo en Tito, capítulo 1, versículo 15 y 16. Aleluya. Dice, todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles, nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminadas. Observen lo que es sumamente importante, hermanos. La conciencia también puede contaminarse, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que precisamente lo que dice, que nuestra mente y nuestros sentimientos contaminan nuestra conciencia. Cuando tú prestas más importancia a tus pensamientos y a tus sentimientos, la vas a contaminar. Y luego dice, profesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. ¿Cómo una conciencia se contamina? Bueno, cuando uno deja de buscar de Dios, cuando uno deja de tener comunión con el Señor. Y bueno, y presta atención a lo que el mundo da, a lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece placeres, el mundo ofrece bienestar. Todo eso, hermanos, el mundo siempre está ofreciendo cosas. Y muchas cosas de esas, hermanos, nos provocan que nuestra alma se contamine. Así que, hermanos, dice aquí, dice, todas las cosas son limpias a los limpios. Eso no hay problema, hermanos. El que conoce a Cristo Jesús, él sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero ahí, hermanos, los que no tienen una conciencia de Dios, dice, hermanos, todo les es igual, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminadas. Que quede claro, hermanos, la conciencia se puede contaminar. ¿Y cómo se va a contaminar? Mediante dos cosas. Cuando uno deja de tener comunión con el Señor, deja de leer la Biblia, y cuando uno, hermanos, recibe del mundo una serie de tonterías del pecado. Lo que uno ve, lo que uno escucha y lo que uno siente del pecado. Así que, hermanos, el pecado, hermanos, es contagioso. Así como el miedo, como la risa. Tú has visto que alguien se empieza a reír y tú te ríes también. Algo contagia. Pero también el temor. Alguien te dice, fíjate que el virus del coronavirus, ¿sí?, te va a matar, y todo el mundo se lo cree. Y empieza a morirse antes de tiempo. Gloria al Señor. Vamos a ver algo. Es una cita que ya repetí anteriormente, pero quiero volver a sacar porque le voy a dar ahora otro giro. ¿Sí? Es Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué cosa, hermanos? Engañoso es el corazón. Dice, engañoso y perverso. Esta es nuestra radiografía de nuestro corazón. Así que, hermanos, puede haber gente que te simpatice mucho. Y eso es muy bueno, hermanos. Pero considera, hermanos, que todos tenemos, dice la Escritura, engañoso y perverso es nuestro corazón. Así que, hermanos, nosotros tenemos la simiente del pecado. Tenemos, hermanos, la obra del pecado. Y solamente Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Aún muchas veces nosotros no sabemos el alcance de maldad que llevamos dentro de nosotros mismos. Y perverso, dice, engañoso y perverso es nuestro corazón. ¿Qué es perversión? Es una persona que está acostumbrada a hacer pecados. Sí, que se deleita. No solamente lo hace, sino que se deleita y goza haciendo el mal. Pero ahora dice, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, es lo que había dicho. Esta palabra de riñones lo vemos únicamente en Jeremías.
que es el equivalente, hermanos, de la conciencia, que Él escudriña nuestro corazón y prueba nuestros riñones o nuestra conciencia. Hermanos, aquí precisamente cuando en el Antiguo Testamento, cuando habla de riñones, se está refiriendo, hermanos, a nuestra conciencia, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, hermanos, ve cuál es tu radiografía. Hermanos, muchas veces nosotros no conocemos ni nuestra propia alma, ni nuestros alcances. Muchas veces en momentos, hermanos, de un asalto, hemos hasta matado a la gente. Muchas veces nosotros mismos, nuestras palabras matan a nuestros hermanos. Él no sirve, y los ofendemos con una intención de matar a la gente. Amén. Así que, hermanos, la conciencia también, hermanos, puede contaminarse. Amén. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 8, 7. Dice, mas no en todos hay esta ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo, hasta aquí, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Dice que su conciencia es contaminada. ¿De qué sentido? Imagínense, hermanos, por ejemplo, que uno viviera cerca de un centro nocturno, de pared con pared. Bueno, uno no tiene intenciones de entrar, pero cuando ve que en la puerta desfilan mujeres desnudas, sus ojos se contaminan, sus pensamientos se contaminan. Lo mismo hablar de una cantina, ¿sí? Entonces, por eso, cuando uno va a comprar casa, es importante conocer el entorno a donde uno va a vivir, porque el mundo exterior nos va a contaminar. El mundo es muy poderoso, hermanos, es más poderoso que nosotros mismos. El mundo siempre nos está acechando, siempre está atacando nuestra alma y siempre va a tratar de contaminarla. Por eso, hermanos, lo que tú escuches, lo que tú ves, hermanos, eso es lo que nos va a contaminar. Amén. Ahora, 1 de Timoteo, capítulo 4, 2, dice que con hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, hay una serie de pecados que cuando dice que cauteriza, ¿qué es cauterizar? Es hacerla insensible. La mentira nos hace insensibles. En otras palabras, cuando tú mientes y mientes y mientes y mientes, al comienzo, hermanos, la conciencia dice, bueno, una mentira. Bueno, ¿qué es una mentira? Pero para tapar esa mentira tienes que hacer otra mentira. Y luego otra mentira y otra mentira. De tal manera, hermanos, que la primera mentira que tú diste te provocó un vuelco. Pero posteriormente, las mentiras posteriores te hacen insensibilizar. Pues una mentira más, te vas acostumbrando a mentir y te vuelves en un mitólogo, en un mentiroso por naturaleza. Y ya, hermanos, ya no encuentras la diferencia entre la verdad y la mentira. Uno se acostumbra a decir tantas mentiras, hermanos, que se va insensibilizando, se cauteriza. Gloria al Señor. Vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la malicia, en otras Biblias dice que la maldad, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Observa, hermanos, cuando uno se acostumbra a hacer mal, cuando uno se acostumbra a delinquir, a golpear, a ofender, hermanos, dice que, hermanos, pierde su comunión con el Señor. Se acostumbra al mal, hermanos, que la conciencia se cauteriza. Al comienzo la conciencia le va a decir, eso está mal lo que hiciste. Hermanos, pero cuando uno se llena de pecados y le da rienda suelta a sus deseos y pasiones, entonces, hermanos, la conciencia se va a insensibilizar. Ya no va a tener el mismo efecto que tuvo en un comienzo. Por eso es muy importante, hermanos, que mientras tengamos cuando tengamos un pecado, nos lleguemos al Señor y pidamos perdón por él, porque si no vamos a perder la costumbre y nuestra conciencia se va a cauterizar. Amén. Esto es sumamente, observen, hermanos, después de Caín,
Abel mató a Caín. Pero hermanos, la simiente que vino para entonces, lo que estamos leyendo, era simiente de Caín. Caín, hermanos, empezó a hacer mal y posteriormente él transmitió el mal a su descendencia y esa a su descendencia. De tal que después de todo eso, hermanos, la malicia y la maldad se había multiplicado sobre la base de la tierra. Yo te voy a decir algo, hermanos, hay pecados que se perpetúan. En base a la Escritura, hay pecados que se perpetúan, hermanos, entre las generaciones. Por ejemplo, Abraham, hermanos, perpetuó su pecado con Isaac. Cuando le dijo cuando Abraham va a Egipto, ve que su esposa era muy bonita y tenía miedo que lo mataran a él por quedarse con su esposa. ¿Sí? Entonces Abraham le dice a Sarai, no digas que eres mi esposa, sino que di que eres mi hermana. Esta misma frase también se repitió igual con Isaac y Rebeca. Rebeca, hermanos, también era muy bonita. Recuerdan que era de las hermanas, ¿sí? Era la más bonita de las hermanas. Entonces, aquí Isaac la vio muy bonita, que hasta dijo, sí, cuando va con Eliezer, sí, le dice, no le digas que eres mi hermana, dile que eres mi esposa, sino que eres mi hermana. Entonces, en ese sentido, hermanos, los pecados se perpetúan. Abraham perpetuó el pecado en Isaac. Cuando nosotros hacemos pecados, hermanos, también no solamente acarreamos males entre nosotros mismos para contra nosotros, sino que también hay pecados que se perpetúan con las familias. Por ejemplo, ¿sí? Hay pecados de homosexualidad que se pueden perpetuar en nuestras descendencias. Hay pecados, hermanos, de robar, ¿sí? O de mentir. Entonces el hijo también sale así. Y luego, o la hija también sale así. Y así sucesivamente. Así que hay pecados generacionales, de generación a generación, que se perpetúan. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí en Romanos, ¿qué más tenemos que nos puede enseñar? Romanos capítulo 1, versículo 21 y luego el 28. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Observan, cuando la gente deja de buscar a Dios, su conciencia se empieza a cauterizar. De tal manera que cuando hacen un error con un pecado, hermanos, pierdan la costumbre. Ya no está, hermanos, el temor o el censor que les dice que eso estuvo mal. Dice, se desvaneció y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Perdió su sensibilidad, perdió su brújula, por decirlo así. Es la brújula, hermanos, interna de nosotros, que nos va a decir lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Amén. Ahora, el 28. Ahora dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada. Cuando habla de mente depravada, es una mente que ha perdido el equilibrio de sí mismo. Y se ha acercado, hermanos, a los deseos y a los pecados de la humanidad. Quiera Dios, amado hermano, amada hermana, que tu corazón siempre tenga una comunión con el Señor. Cuando uno deja de tener comunión con Dios, entonces la conciencia se empieza a cauterizar. La conciencia empieza a perder su sentido de equilibrio. Y a ratito, hermanos, la conciencia, hermanos, es presa de los deseos y pasiones de nuestra carne, hermanos. Y ahora dice entonces, y como ellos no les, entonces cuando uno es presa de sus deseos y de su carne, eso es su carnalidad, entonces Dios se hace a un lado. Dice, ellos van a sufrir las consecuencias de su pecado. Dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en noticia, es decir, no tuvieron a Dios dentro de sí, entonces ellos no buscaron de Dios, ellos no quisieron más de Dios, y Dios dijo, entonces yo
los dejo. Dice, Dios los entregó a una mente depravada. No es que Dios los haya hecho depravados, sino que ellos mismos se depravaron porque no buscaron de Dios para hacer lo que no conviene. ¿Qué es lo que no conviene? Pues, hermanos, el fumar, el drogarse, el prostituirse, el matar, tantas cosas, hermanos, que es lo que eso va a orillar nuestros pecados. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pero, ¿qué hora son? Ay, ya son 45 minutos. Aleluya. Voy a dar un punto más. ¿Qué más, hermanos, de la conciencia? Bueno, la conciencia solamente puede ser limpiada por la sangre de Cristo. Aún con todo eso, hermanos, aunque nosotros echemos a perder nuestra vida, seamos insensibles a nuestra conciencia, aunque nosotros, hermanos, no busquemos a Dios, todavía hay una parte de gracia que Dios quiere darnos. En Hebreos capítulo 9 dice que nuestra conciencia puede ser limpiada. Después de que nosotros mismos la hemos pervertido, capítulo 9, versículo 14, todavía hay gracia para nosotros mismos de parte de Dios. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hay dos cosas aquí importantes, hermanos, que solamente con todo y lo que nosotros hemos echado a perder, con todo y que nosotros hemos pervertido nuestra conciencia, con todo y que nosotros no busquemos a Dios, tenemos gracia, tenemos misericordia de Dios, hermanos, que nuestra conciencia puede ser limpiada con la sangre de Cristo. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Te lo voy a resumir este versículo. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias. ¿Qué te hace ver, hermanos? Bueno, sabemos que la sangre de Cristo es un recurso de dominio. Así que, hermanos, cuando tú asumes eso dentro de ti, entonces permites que tu corazón sea limpiado por la obra de Cristo. Ahora, permites que Cristo Jesús trabaje dentro de ti y tu alma entonces sea renovada. Ahora, es como el corazón. El corazón, hermanos, dice que nuestro corazón ha estado tan sucio, nosotros lo hemos ensuciado, ¿sí? que no tiene posibilidad de ser limpiado. Por eso Cristo dice que yo os daré un nuevo corazón, porque el que tenemos ha estado sucio. Aquí, hermanos, la conciencia, hermanos, dice que Cristo Jesús la limpia, la purifica, la renueva. Nosotros hemos puesto condenación a nuestra vida misma, a nuestra conciencia. Pero Cristo Jesús, hermanos, con su sangre, que es un recurso de dominio, limpiará nuestras conciencias. Él es quien limpia nuestras conciencias, es un recurso de dominio. Ahora, y a su vez, vamos a ver lo que es el amor. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Ahora dice, pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida del corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida. Hermanos, cuando uno tiene ahora buena conciencia, ahora tiene comunión con el Señor y tiene amor para con nosotros. Mis hermanos, el amor, dentro de las cosas, el amor no se puede esconder. El amor y el desamor, el amor y el odio. Hermanos, tú le puedes decir, te voy a contar una historia de mi vida, hermanos. Yo recuerdo que en la universidad yo tenía una amiguita que siempre andábamos juntos, ella y yo. Andábamos juntos, era simplemente una amiga. Pero, hermanos, íbamos a Coyoacán a comprar libros y luego tomábamos un helado ahí en la plaza y estábamos caminando y éramos muy buenos amigos. Pero con el tiempo ella quiso un poquito algo más de mí y yo me di cuenta, pero yo nunca le di oportunidades y entonces ella a veces como que me abrazaba un poquito más de lo normal y pues yo no decía nada, ¿no?
Pero tampoco yo no la abrazaba y yo seguía platicando con ella y todo, y un poquito indiferente. Fueron tantas, hermanos, las salidas que a veces yo tuve así con ella a Coyoacán y a veces en una cafetería o en los pasillos de la universidad, pero ella se acercaba más de lo normal. Con el tiempo, hermanos, ella un día se me queda bien y me dice, oye, José, quiero hablar contigo. Y ella se abrió abiertamente conmigo y me dijo, oye, José, tú no me quieres, ¿verdad? Tú no me quieres, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, eres una muy buena chica, me caes muy bien, somos compañeros, pero nada más, nada más. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir? Que el amor, hermanos, no se esconde. Cuando hay amor se demuestra. Cuando hay amor, hermanos, se evidencia. Y cuando hay odio también. ¿Sí? Hermanos, la gente que te odia a veces no quiere estar cerca de ti. Huye de ti. Así como el amor tiene acercamiento a ti, el odio es lo contrario. Entonces, ¿qué vemos, hermanos? Que cuando uno tiene una limpia conciencia, hermanos, es amado por los demás. Porque, hermanos, ven la gracia de Dios que hay en ti. Cuando tú tienes una limpia conciencia, alguien puede decir, no sé qué tiene este hermano, pero me gusta estar con él o me gusta estar con ella. Yo conozco gente, hermanos, yo tengo gente que me gusta estar con ellos. Hermanos, y a veces, pues, hermanos, yo propicio para ir a ver. Me gusta estar con mis suegros. Hermanos, me gusta estar con mi familia. Me gusta estar con mis hermanos. Y con muchos de ustedes. Cuando voy a sus casas, yo quiero estar con ustedes, hermanos. Entonces, el amor se demuestra. Entonces, cuando hay una limpia conciencia, cuando no hay interés de otro tipo, entonces, hermanos, la gente se da cuenta que tus sentimientos y tu relación es abierta y sincera. Eso es tener una limpia conciencia. Hebreos capítulo 10, un ratito más, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua bendita. Hermanos, la buena conciencia va a permitir que tú te acerques a los demás y que ellos sientan que tus intenciones son limpias, son santas, son permisibles, que no hay unos intereses mezquinos, que no hay otro tipo de interés, hermanos, el por qué tú te estás acercando. Dice, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Es decir, hermanos, no hay una mala intención. Muchas veces, hermanos, uno mismo se delata cuando uno visita a alguien más. Puede ser por intereses, pero hermanos, cuando uno tiene una limpia conciencia, es sin ningún interés. Hermanos, es una persona que actúa con limpia conciencia, que no persigue algo detrás de su presencia. Amén. Ahora, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Ahora dice, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de todo pecado. Mira, hermanos, yo me gozo cuando los hermanos vienen a la iglesia. Me acerco, hermanos, quiero saludarles, quiero felicitarles, hermanos. Cuando hay cumpleaños de alguien y yo sé, hermanos, queremos llevar pastel y hacer una comunión. Eso, hermanos, eso será espontáneamente. Eso será libremente. Hay comunión, hay armonía, hay bienestar. ¿Y a cómo se llama todo eso? Una limpia conciencia. Me gusta estar con muchos de ustedes, hermanos, con muchos hermanos. Me gusta comer, a veces hasta yo propicio, hermanos, la comida o la reunión o la búsqueda. ¿Por qué? Porque hay una identificación de ustedes conmigo y yo con ustedes. Amén. Y para terminar, hermanos, Isaías capítulo 1, hermanos, vamos a terminar con este versículo, Isaías 1, versículo 18. ¿Qué dice? Venid luego, diría Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como la grana, ¿de qué color es la grana? Rojo, ¿no? Así que los pecados son rojos. Si le quisiéramos poner un nombre, un color, es que es un color rojo.
Dice, si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Si fuesen rojos como el carmesí, verán a ser como blanca lana. Hermanos, ¿qué está diciendo, hermanos? Que cuando uno tiene conciencia, limpia conciencia, hermanos, eres bien percibido. Cuando tienes, la gente lo siente. Siente, hermanos, que tu visita es sincera, es abierta. Siente, hermanos, que la gente, que tú vas, hermanos, con una buena intención. Y cuando tienes mala conciencia, cuando tienes algún interés, las cosas salen. Ellos se dan cuenta. Así que, hermanos, no podemos engañar a la gente. Te pasas de listo una o dos veces, pero a la tercera eres desenmascarado y la gente no te vuelve a invitar, hermanos. Así que faltan, hermanos, 2 puntos más o 3 puntos más acerca. Son los que Dios me va dando con los días. A ver qué otros días me da Dios, qué otros puntos me puede dar el Señor. Pero hermanos, me da mucho saludarles, verles. Bueno, verles posteriormente, les vamos a ver, pero me da gusto saber de ustedes, hermanos, que tienen interés por la palabra del Señor. Les amo en Cristo. Les pido un favor enorme hoy en este día. Coman con la familia. ¿Sí? A la mamá denle abrazo, denle beso. Coman juntos. Gasta dinero, ¿sí? En la familia. Gasta dinero con la mamá. Gasta dinero con los hermanos. Hermanos, no hay que ser mezquinos con la familia. Gózate y bendícelas, hermanos, y tú vas a recibir la bendición también de ellos. Les amamos en Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Dios les guarde, hermanos. Gracias.